revelado. El emotivo encuentro de un padre y su hija de 8 años descubrió algo increíble en sus recuerdos. Pedro, un humilde pescador de un pequeño pueblo costero en México, miraba el horizonte del océano con el corazón encogido. Un día soleado, las condenadas olas que antes le traían alegría ahora parecían burlarse de su desdicha. La brutal realidad de haber perdido su empleo le pesaba más que cualquier red llena de pescados. Caminaba por las coloridas calles del pueblo, sintiendo la presión de no poder llenar la nevera y la angustia de mirarle a los ojos a su pequeña, Sofía. Ella, con su risa contagiosa, fungía como su mayor apoyo, pero también recordándole el peso del deber que tanto anhelaba cumplir. El aire fresco del mar, que antes lo inspiraba, se sentía ahora como un recuerdo distante. Las festividades del pueblo se celebraban con gran bullicio y música, pero él sentía una desconexión abrumadora. Se arredraba en su hogar, enfrentándose a las sombras del pasado, donde sueños de un futuro mejor parecían desvanecerse. La desigualdad social lo azotaba como una tempestad. Un día, tomado por la desesperación, decidió navegar hacia aguas prohibidas, un lugar donde se decía que los peces eran abundantes pero traicioneros. Con el pecho apretado por el miedo y la culpa, zarpó sin dudar. Mientras tanto, Sofía, inocente y llena de amor, organizó colectas entre sus amigos en la escuela, recaudando un dinerillo y gritando con todo su ser: «Papá va a salir adelante». No entendía del todo la magnitud del sacrificio que su padre estaba dispuesto a hacer. Pedro, con la mente llena de pensamientos, enfrentó la tempestad y la traición del mar. Regresó al pueblo no con riquezas, sino con las manos vacías, sintiendo que el fracaso era un fardo pesado en su pecho. La desilusión se cernía sobre su hogar como una nube negra. En sus silencios, no hallaba palabras para alivianar el dolor que sufría su pequeña. En ese momento de angustia, decidió abrir un viejo cofre que había pertenecido a su padre. Allí encontró cartas descoloridas llenas de amor y dignidad, palabras que reavivaban su espíritu y lo llevaban a recordar cómo su padre había luchado por ellos. Mientras leía, Sofía se acercó. Sus ojos brillaban con curiosidad y un poco de confusión. «¿Qué pasó, papá?», preguntó con su voz melodiosa. En ese instante, Pedro comprendió que el verdadero tesoro no era la abundancia material que había anhelado, sino el amor que compartían. Ambos se abrazaron fuertemente, sintiendo que, a pesar del dolor y la adversidad, juntos podrían superar cualquier tormenta. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con el corazón lleno de esperanza nueva, Pedro y Sofía se sintieron listos para enfrentar lo que venga. Pero justo cuando estaban por reconstruir su vida, un evento imprevisto sacudió el pueblo, desafiando su resolución y poniendo a prueba ese lazo fuerte que habían creado. ¿Podrá Pedro encontrar la fuerza para sortear esta nueva adversidad y buscar justicia para su familia? La respuesta está en la próxima parte de esta travesía. El día siguiente amaneció pesado y gris. El mar, en su furia, había comenzado a mostrar su rostro más crudo. Pedro y Sofía se sentaron en la mesa del comedor, el silencio llenando el espacio entre ellos. La pequeña jugaba con un trozo de papel arrugado, un recordatorio de su colecta, mientras Pedro luchaba con sus pensamientos. No podía permitir que la incertidumbre se apoderara de su hogar nuevamente. De repente, un fuerte golpe resonó en la puerta. Pedro se levantó, sorprendido. Al abrir, encontró a su vecino, don Francisco, con el rostro pálido y una preocupación espesa en sus ojos. «Pedro,
tenemos problemas, el puerto ha estado cerrado desde anoche debido a las tormentas y algunos de los hombres no han regresado. Se teme que algunos navegantes hayan sido atrapados, dijo con voz temblorosa. El corazón de Pedro se hundió. Recordó aquel viaje fatídico hacia aguas prohibidas. ¿Y si algunos de esos hombres eran amigos o padres como él? Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Voy a ver qué se puede hacer, respondió con determinación, mirando a Sofía. Ella lo observó, su mirada llena de confianza. Mientras se dirigían al puerto con don Francisco, el pueblo estaba desolado. La noticia se esparció rápido y la gente comenzaba a reunirse, todos con el mismo temor en sus corazones. Las olas rugían como bestias y el viento aullaba entre los edificios. Sofía agarró la mano de su padre con fuerza, buscando su protección en medio de esa tempestad. La valentía de su niña le dio fuerza. Al llegar al muelle, Pedro se acercó a otros pescadores, todos con rostros familiares pero cargados de preocupación. ¿Cómo podemos ayudar?, preguntó. Uno de ellos, Joaquín, respondió, las condiciones son extremas, pero necesitamos organizar a algunos hombres y salir para buscar, hay que resolverlo juntos. Pedro sintió que un fuego se encendía dentro de él. No estaban solo, había un sentido de comunidad que los unía. Comenzaron a formar grupos, cada uno aportando lo que podía. Mientras otros recogían provisiones, Pedro pensó en su padre y en las cartas que había leído. Rufino había siempre sido un hombre de acción. No puedo fallar ahora, susurró para sí mismo. Mientras tanto, Sofía se alejó un poco, con la intención de ayudar a las mujeres que intentaban calmar a los niños asustados. Su nobleza brilló como un faro en medio de la oscuridad. Pedro la observó desde lejos, sintiéndose orgulloso de la empatía que había cultivado en su hija, pero mientras trabajaban, un súbito grito se escuchó desde el fondo del puerto: «¡Miren! Una lancha a la deriva». Inmediatamente, la tensión en el aire se volvió palpable. Todos se dieron la vuelta, sus corazones latiendo rápidamente. Pedro, con un instinto que lo guiaba, se lanzó hacia el agua. «¡Vamos! Necesitamos ayudar», gritó. El mar estaba agitado y peligroso. Sin embargo, no podía dejar que el miedo lo paralizara. Con una cuerda atada a su cintura, Pedro se lanzó al océano, mientras los demás le siguieron. Cada movimiento era un desafío contra la corriente. La adrenalina corría por sus venas, y la imagen de Sofía sonriéndole se mantenía en su mente. Cuando alcanzaron la lancha, Pedro y su equipo lucharon para estabilizarla y rescatar a quienes estaban a bordo. Sin embargo, una ola enorme se alzó, y Pedro sintió una fuerza que lo empujaba hacia atrás. A su alrededor, los gritos y los llamados se entrelazaban con los ruidos del mar. El desafío era real, doloroso y desgastante. En ese momento crucial, una sola pregunta cruzó su mente: ¿podría realmente salvar a aquellos hombres y volver a casa con Sofía, a la que juró proteger a toda costa? Justo cuando parecía que todo estaba en su contra, un destello de luz apareció en sus corazones. El clamor de la multitud y el rugido del mar se difuminaron, y en la mirada de su hija, Pedro encontró el motivo para seguir luchando. Se arriesgaría, no solo por sus amigos, sino también por el amor que compartía con su pequeña. Y así, en medio de la tormenta, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Logrará Pedro hacer frente a esta insólita prueba de fortaleza y traer a los hombres de regreso? La respuesta se acercaba como el viento, pulsante y cambiando la historia de todos. Las olas continuaban rompiendo con fuerza, cada una parecía un recordatorio de que la naturaleza estaba en control. Pedro, aferrándose a los bordes de la lancha, sintió como el frío del agua empezaba a calar en sus huesos, pero no podía rendirse. No lo haría. El grupo se esforzaba, empujaban contra el agua y, a pesar de la tormenta, cada uno de ellos compartía la misma meta. Mientras Pedro miraba en dirección a la lancha, su mente viajaba por el tiempo.
Imaginó los rostros de los hombres perdidos, amigos que habían compartido risas, sueños y también temores sobre los mares traicioneros. Seguir adelante era un desafío, pero la promesa de regresar con ellos se adhirió a su corazón como un ancla. De repente, un grito quebró su concentración. «Mira», exclamó Joaquín, señalando a un cuerpo oscuro que emergía sobre las olas. Pedro sintió una punzada de miedo en el estómago cuando se dio cuenta de que se trataba de un hombre. Sin tiempo que perder, se lanzó hacia él, mientras otros lo seguían, empujando las profundidades y la tormenta con cada brazada. El rescate resultó ser más complicado de lo que había imaginado. El hombre, exhausto y aterrorizado, se aferró a Pedro con una fuerza sorprendente. «Gracias, gracias», murmuró entre respiraciones entrecortadas. Pero el momento de gratitud se tornó en urgencia. Otra oleada se avecinaba. «Sujétense», gritó Pedro, y juntos se movieron, pero con cada movimiento, las olas luchaban contra ellos. La lancha parecía un pequeño bote de papel en medio de un torbellino. Mientras tanto, sus pensamientos volvían a volver a casa, a la calidez de Sofía, que lo esperaba. La preocupación por su hija dirigió su impulso. «Voy a volver», le prometió el mar en silencio. Con cada golpe de la ola, su amor por ella lo empujaba a ser más fuerte. Finalmente, después de lo que se sintió como una eternidad, lograron regresar a la orilla, donde la multitud les aguardaba con ansias. La tensión se disipó en vítores y gritos de aliento. Pedro sintió un estallido de alegría mezclado con la adrenalina, miró a su alrededor y buscó a Sofía entre la multitud. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, el mundo se detuvo. Sofía corrió hacia él, sus brazos abiertos y su carita iluminada por la esperanza. «Papá. Lo hiciste», exclamó. Él la tomó en sus brazos, sintiendo su pequeño calor y la vida que emanaba de ella. «Lo logramos, mi niña», le dijo mientras sus lágrimas se mezclaban con el agua salada que aún cubría su rostro. Fue un momento que Pedro atesoraría para siempre. Sin embargo, la tranquilidad fue breve. Un grito frenético lo sacó de su ensueño. «Mirad. Hay más hombres», dijo don Francisco, apuntando hacia el horizonte. La lancha que Pedro había dejado atrás se tambaleaba y, a lo lejos, aparecían más figuras en el agua. Un nuevo despliegue de valentía estaba a punto de comenzar. La incertidumbre y la esperanza colisionaron en su pecho. Pedro sabía que no podían detenerse, que cada segundo contaba. El miedo lo acompañaba, pero también la fuerza de su comunidad y el amor por su hija. «Vamos. No podemos esperar», gritó de nuevo, llevándose a Sofía a un lugar seguro mientras él se preparaba para regresar al mar. El eco de aquellos hombres desaparecidos resonó en su mente. Había desafíos por delante, y él estaba decidido a no solo encontrar a los demás, sino a enfrentarlo todo con la misma valentía que lo guiaba desde el principio. Mientras se sumergía otra vez en el tumulto del océano, una sombra de duda le cruzó la mente. ¿Podría buscar y encontrar a todos aquellos que aún estaban perdidos? El mar, que hasta ahora le había dado tanto, le devolvería lo que ahora se había llevado. Con cada ola que crecía en su contra, una nueva pregunta surgió: ¿lograría Pedro recuperar a cada uno de ellos y volver a su hogar? ¿O sacrificaría todo por la búsqueda de la redención en medio de la tormenta? Las respuestas aún estaban del otro lado de la tormenta, y sabía que el tiempo para actuar se acortaba. Las olas lo empujaban y tiraban, pero su determinación era más fuerte. Pedro se apresuró hacia la lancha, donde sus amigos estaban atrapados y luchaban contra el viento y el miedo. La imagen de Sofía lo empujaba. «No puedo fallarles, no puedo fallarle», repetía en su mente. Junto a él, Joaquín y algunos otros se unieron, formando un pequeño grupo que remaba con esfuerzo hacia la lancha tambaleante. El mar estaba furioso. Las aguas que antes eran plata ahora eran oscuras y amenazantes, un recordatorio de cuán frágil era la vida. Al llegar al lugar donde había visto desaparecer la lancha,
Pedro sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Alguien?, gritó, su voz ahogada por el rugido de las olas. De repente, una figura emergió entre las aguas. Era Javier, un viejo amigo, inmóvil y visiblemente aturdido. Pedro sintió que se le aceleraba el corazón. «Javier», gritó, mientras se zambullía hacia él. El hombre luchaba por mantenerse a flote, sus ojos reflejaban el temor palpable que Pedro conocía demasiado bien. Sin dudarlo, lo agarró y, aunque el peso de Javier amenazaba con hundirlo, se las arregló para llevarlo hacia la seguridad de su propia fuerza. «Te tengo. Agárrate», le dijo Pedro. Javier, agotado, luchaba por captar aire. Los dos hombres se unieron con Joaquín y otros que aún permanecían en la lucha. Trabajaron en equipo, cada uno empujando contra el mar, cada ola era una batalla más, el tiempo se alargaba. Con cada nueva ola que llegaba, Pedro sentía su energía disminuir, pero su determinación crecía. Sentía el frío helado calar en sus huesos y un vértigo que le decía que debía rendirse. Sin embargo, pensaba en Sofía, en su sonrisa, y se negaba a dejar que esa tormenta venciera a los hombres a los que debía salvar. Finalmente, la lancha pareció alcanzable, la metálica existencia de su esperanza en medio de la tempestad. Comenzaron a treparse entre ellos, ayudándose a subir por los bordes resbalosos. Pedro ayudó a Javier a subir primero, luego se volvió para sacar a Joaquín, mientras el resto luchaba por mantenerse a flote. Cada rostro en el agua contaba una historia de perseverancia. «Vamos, juntos. Todos en la lancha», gritó Pedro. La electricidad de la adrenalina ofrecía fuerza, mientras cada hombre empujaba su cuerpo hacia la salvación. No obstante, cuando Pedro se volvió para ver hacia donde había llevado a su gente, lo que vio le rompió el corazón. El mar había vuelto a tragar a aquellos que aún luchaban en las aguas. La noche se precipitaba y con ella, las sombras de los hombres perdidos. En medio del caos, Pedro sintió una punzada de desesperación. «No puedo dejar que esto termine aquí», murmuró, y más que nunca, supo que el amor por su hija era lo que lo llevaría más allá de sus límites. No solo luchaba por sus amigos, sino por todos aquellos que habían confiado en él. «Vamos. No hay tiempo que perder», volvió a gritar y la convicción en su voz resonó entre el grupo. Sin embargo, al mirar a su alrededor, no vislumbró a Sofía detrás de la multitud en la orilla. El corazón de Pedro se hundió. En su mente, la imagen del rostro de su hija se superpuso a la desesperanza de la situación actual. ¿Qué pasaría si su misión resultaba en su pérdida también? Mientras se enfrentaba contra el mar que lo había despojado de tantos, su mente no podía evitar girar hacia lo que podría enfrentar al regresar. Eran dilemas aterradores que obligaban a su corazón a cuestionar la insensatez de sus acciones. ¿Sería su valentía suficiente para sobrevivir a esta tormenta y regresar a casa, o lo perdería todo por un intento que podía acabar en tragedia? Un golpe violento de agua hizo que Pedro perdiera el equilibrio y cayera de costado. Al levantarse, se dio cuenta que la luz de la mañana empezaba a asomar entre las nubes. Pero, al mirar hacia la orilla, algo lo detuvo en seco. Sofía estaba cerca, y una sombra de preocupación cruzaba su rostro. «No podías dejar que la tempestad ganara, papá». La escuchó apelando a su fe. Y entonces, la enorme ola se levantó detrás de él. ¿Podría el mar devolverles lo que había quitado, o la tormenta se llevaría también a su niña? La decisión estaba a punto de revelarse. Pedro sintió que el tiempo se congeló en ese instante. La ola se alzaba, amenazante, como un coloso que quería tragarse todo a su paso. «Sofía», pudo articular, aunque su voz apenas fuera un eco entre el bullicio del agua. Su corazón latía a 1000 por hora. La imagen de su hija, con su cabello al viento y esa sonrisa que iluminaba incluso los días más oscuros, lo llenó de una mezcla de esperanza y desesperación. «Papá, ven», gritó Sofía, con una fuerza que lo sorprendió.
La niña no retrocedía. Se plantó firme, a pesar de que la tormenta rugía a su alrededor. Pedro no podía permitir que su valentía se convirtiera en su perdición. Esa ola que se acercaba era un monstruo voraz, pero en la intensidad de su amor, encontró un nuevo impulso, sin pensar en las consecuencias, nadó con todas sus fuerzas hacia Sofía. «Mantente cerca de mí», le dijo, mientras el agua rompía a su alrededor. Cuando llegó a su lado, tomó su mano con firmeza. Ella le sonrió, esa sonrisa que siempre había sido su refugio. Era un pequeño rayo de luz en medio de la oscuridad. Pero, a medida que el agua embestía, Pedro sintió que la marea lo arrastraba. «No te sueltes», gritó, mientras sentía que su cuerpo se debatía contra la corriente. Sofía miró a su padre con esos grandes ojos que reflejaban pureza y confianza. En ese momento, él comprendió que no solo luchaba por sus amigos, sino que había que salvar a su razón de ser. Se volvió hacia la lancha, que permanecía cada vez más lejos, cada ola más amenazante que la anterior. Pedro instintivamente tiró de su hija hacia él, aferrándola con fuerza. «No puedo perderte, Sofía», murmuró, sintiendo cómo la adrenalina recorrió su cuerpo. La ilusión de seguridad que provenía de ella inyectó un nuevo sentido a su determinación. «Vamos, debemos llegar allí juntos», añadió, señalando la lancha, que parecía una esperanza distante. Fue una batalla increíble. Pedro y Sofía lucharon contra la fuerza del mar, la niña lo seguía con una determinación que desafiaba su juventud. Las olas no eran solo unas grandes cortinas de agua descontrolada, eran sus adversarias. Con cada oleada que avanzaba, Pedro instó a Sofía a mantenerse a flote, su voz finalmente serena, como si en la calma de su interior pudiera transmitir fuerza. Al llegar a la lancha, Pedro gritó: «Joaquín, ayúdame». El amigo se asomó, con los ojos anegados en preocupación. Sin vacilar, se lanzó al agua nuevamente, dispuesto a ayudar a Pedro y a Sofía a surfear esa poderosa corriente. Cuando finalmente lograron subir a la lancha, un grito de alegría brotó de los labios de Pedro. «Lo logramos», abrazó a su hija con una fuerza que parecía protegerla incluso de la tormenta. Las miradas de los hombres en la lancha estaban llenas de admiración y alivio, pero a medida que se aseguró de que Sofía estaba a salvo, Pedro volvió su mirada hacia el horizonte. La inmensidad del mar seguía rugiendo, pero en su interior él sentía cómo se abría un abismo de incertidumbre. «Hay más hombres allá afuera», murmuró con un peso en el corazón. Aún no podían descansar. La lucha no había terminado. «¿Papá?», preguntó Sofía al notar su expresión. «¿Qué pasa?». «Debemos ayudar a los demás», respondió Pedro, y aunque su voz temblaba, su determinación era palpable. Javier y los demás estaban en peligro, y la esperanza brillaba en sus corazones. La lancha se movió hacia el pequeño grupo que seguía luchando en el agua. «Aún hay tiempo», gritó Pedro, mientras su alma se llenaba de propósitos renovados. Sabía que volver al caos podría costarle la vida, pero lo haría sin pensarlo dos veces. De repente, un grito desgarrador rompió el rugido de la tormenta. Era un eco de desesperación que se deslizaba como un cuchillo en su pecho. Pero, para su sorpresa, Pedro sintió que una llama de valor se encendía dentro de él. «No voy a dejar que los pierda». Mientras la lancha se adentraba nuevamente en el brutal mar, Pedro miró a Sofía una última vez. Su hija aún sonreía, iluminando la oscuridad que los rodeaba. Ni la tormenta ni el dolor podrían romper su vínculo, y con esa certeza, Pedro se lanzó de nuevo hacia las aguas bravas. Al fondo, entre las olas furiosas, un destello de esperanza se dibujó en el horizonte. ¿Podría realmente rescatar a todos, o el mar lo reclamaría todo una vez más? La preocupación llenaba su alma mientras la tempestad continuaba rugiendo. La verdadera batalla apenas comenzaba. El agua golpeaba a Pedro con fuerza, como si tratara de hacerle entender que cada remada era una lucha por su vida y la de aquellos que aún estaban a su alrededor.
A su izquierda, vio a Javier tambalearse en la cresta de una ola. Su amigo gritaba por ayuda, pero Pedro no podía dejar que su visión se nublara por el pánico. Sofía, mantente cerca de mí, repetía, mientras la pequeña lo miraba con ojos de determinación. Voy a ayudarlos, papá. Respondió Sofía, mientras se aferraba al borde de la lancha. No había tiempo que perder. Él sabía que el reloj corría en su contra, y las vidas de todos dependían de ese instante. Con un último respiro, se lanzó de nuevo al agua. El frío le caló hasta los huesos, pero su amor por Sofía lo mantenía caliente. Nadó hacia Javier, viendo cómo su amigo se hundía y emergía con cada oleada. «Agárrate de mí», le gritó Pedro, mientras sentía que sus brazos se cansaban, pero la adrenalina en su sangre le daba fuerzas renovadas. Javier lo miró, los ojos desorbitados, y en un momento de compleja unidad, se aferró a Pedro. «Vamos», ordenó Pedro, empujando con todas sus fuerzas mientras las olas trataban de deshacer su avance. Sofía observaba desde la lancha, gritando palabras de aliento que resonaban en el aire tempestuoso. «Tú puedes, papá», decía, una melodía de esperanza en medio de la tormenta. Mientras tiraba de Javier y luchaba contra la corriente, un sentimiento de desesperanza se instaló en el fondo de su ser. ¿Y si no lograba salvarlo? La idea de perder a su amigo lo llenaba de una tristeza profunda que quería ahogar, pero el pensamiento de Sofía y su sonrisa lo mantenía enfocado. «Vamos, Pedro. No te detengas», instó Javier, y súbitamente, la confianza de su amigo lo impulsó. Finalmente, llegaron a la lancha. Pedro sentía que el mundo giraba a su alrededor mientras levantaban a Javier, cuyas piernas casi no respondían. Pedro logró llevarlo a salvo a bordo y, en ese momento, los hombres de la lancha los rodearon, empujándolos junto a Sofía. La alegría colectiva era palpable, una burbuja en medio del caos. Sin embargo, mientras el grupo se aferraba a la esperanza de que habrían salvado a todos, un nuevo grito se escuchó. Esta vez, era de Luis, el más joven del grupo. Los ojos de Pedro se encontraban desesperados, atrapados entre la responsabilidad de ser un padre y la necesidad de ser un líder. «No puedo dejarlo», pensó, y su decisión fue instantánea. Miró a Sofía. «Quédate aquí, por favor», le dijo con un tono firme, aunque su interior se retorcía por la incertidumbre. «Papá, no», Sofía empezó, pero él suavizó su mirada. «Confía en mí. Necesito que seas fuerte, como siempre. Te prometo que volveré». Aunque el miedo dibujaba sombras en su rostro, la niña asintió, con lágrimas que empezaban a correr, pero con la fe intacta. Pedro se lanzó nuevamente hacia el mar, su corazón latiendo con un ritmo frenético, dándose cuenta de que cada rescate era un paso más hacia lo desconocido. Nadó contra la marea, con la esperanza de alcanzar a Luis antes de que fuera demasiado tarde. Su mente se llenó de recuerdos, las risas, las charlas al atardecer, la alegría familiar que había siempre en su hogar. Todo valía la pena por cada respiro lleno de amor. Mientras las aguas volvían a elevarse, Pedro sintió que un nuevo abismo se abría bajo sus pies. Los sonidos de la tormenta se intensificaron, y la imagen de Sofía se grabó en su mente como una estrella brillante. «No puedo fallarle», se gritó a sí mismo. Su vida estaba entrelazada con la lucha de todos a su alrededor, y en ese caos, la llamada de su hija lo guiaba. Al acercarse a las sombras que vio moviéndose entre las olas, una pregunta perturbadora se apoderó de él, rompiendo la determinación que había construido. ¿Viviría para contarlas? ¿Podría realmente regresar a casa? El horizonte parecía un muro inquebrantable, y la tempestad susurraba que tal vez esta sería su última batalla. Con el corazón en la garganta, Pedro se preparó para lo que estaba por venir. Y justo cuando estaba a punto de lanzarse a rescatar a Luis, un sonido desgarrador resonó tras él. Un grito que heló su sangre. «Papá. Ayuda». La voz clara de Sofía llegó como un eco a sus oídos y se congeló su corazón.
Las palabras de Sofía resonaron en su mente como campanas tañendo en un silencio ensordecedor. Todo se detuvo. Pedro sintió que el agua lo envolvía, pesada y amenazante, mientras su corazón latía fuertemente, recordándole que era un padre antes que cualquier otra cosa. Miró hacia atrás, la lancha a lo lejos, donde la pequeña se movía desesperadamente, sus ojos buscándolo con una intensidad que lo desgarraba. No puedo. Tengo que ir a ayudarla, se dijo Pedro, mientras el asco del miedo y la determinación inundaban su pecho. Pero, ¿a quién salvar primero? Esa doble carga lo oprimía, y en un breve instante de confusión, estuvo a punto de darse por vencido. Entonces, una imagen de Sofía sonriendo, con sus rizos dorados bailando al viento, lo impulsó, se volvió de nuevo hacia las olas, nadando con rabia y desesperación. Larvas de luchas anteriores recorrieron su piel, cada brazada era un recordatorio de que había sobrevivido antes a batallas difíciles. Voy a salvar a los dos, se prometió, mientras su cuerpo seguía avanzando. A medida que se acercaba a la lancha, el agua se alborotaba aún más, como si el mar supiera que algo precioso estaba a punto de ocurrir. La vista de Sofía, con su chaqueta marina mojada, lo llenó de energía. Ella estaba ahí, temblando pero decidida, y su fe en él brillaba como un faro en la tormenta. El nudo en su estómago se aflojó un poco al recordar una promesa mutua, nunca dejarían que el otro estuviera solo. Sofía, quédate tranquila. Yo voy, gritó, contestando al llanto de su hija. Las manos de Pedro se sumergieron en el agua, cortando las olas con una energía renovada. La visión de sus ojos infantiles lo mantenía firme, aunque el miedo se arrastrara por sus venas. Ella me necesita. Tengo que llegar a ella. Esa certeza se convirtió en su mantra y, aunque detrás de él, el grito de Luis seguía resonando, la voz de Sofía lo guiaba, ese lazo inquebrantable entre padre e hija. De repente, un golpe helado les unió el pecho. Una ola le arrastró hacia abajo, y por un instante, el mar lo abrazó, su fuerza pareciendo inagotable. Era un combate de vida o muerte y, en un giro inesperado, la desesperación se transformó en claridad. Luis. Sofía, aguanta, repitió, como un canto de guerra, mientras nadaba. La imagen de su hija lo mantenía a flote, recordándole que la lucha no era en vano. Finalmente, se sobresaltó cuando sus dedos tocaron el borde de la lancha, un alivio casi eufórico. En un acto desesperado, se impulsó hacia arriba, y su mirada se encontró con la de su hija, que estaba lista para recibirlo. Con un esfuerzo monumental, logró subir a la cubierta, resbalando un poco en el proceso. «Papá». Sofía gritó, y él sintió que cada latido de su corazón se alineaba en un ritmo conocido. La abrazó con fuerza, sus lágrimas confundiéndose con la lluvia que aún caía. «No voy a dejarte, jamás», murmuró, besando su frente. Pero justo cuando el alivio comenzaba a infiltrarse en su ser, un nuevo grito emergió de entre las olas. Esta vez era Luis. La verdad se abría ante él, no podía haber victoria sin sacrificio. Pedro miró a Sofía, un nuevo dolor empujando su pecho. «Debo ir a ayudarlo, mi amor, debo». «Pero papá», imploró Sofía, los ojos llenos de temor. «Por favor, confía en mí una vez más. Te prometo que regresaré». Pedro nunca estuvo tan seguro de nada. Mientras se zambullía de nuevo en el agua brava, una pregunta punzante lo atravesó: ¿qué pasaría si esta vez no lograba regresar? La lucha seguía, y el peso del destino lo empujaba hacia adelante, la vida y el amor en juego. Así, en la negrura de la tempestad, Pedro comprendió que cada rescate era un paso hacia lo desconocido, y no solamente por él, sino por todos los que amaba. El camino se oscureció a su alrededor, y antes de perderse en la bruma, sintió la mirada de Sofía como un ancla. «Te prometo que volveré», se dijo una vez más, pero el mar tenía planes que ni él podía imaginar. El agua fría le golpeaba la cara como si el mar quisiera despertarlo de un letargo forzado.
Pedro luchaba por mantener la cabeza sobre la superficie, cada brazada se deslizaba más pesada con la preocupación por su hijo. El grito de Luis resonaba en su mente, un eco agudo que no se acallaba, que no le permitía dudar. La lancha desaparecía poco a poco de su vista, como un recuerdo aún fresco pero que se desvanecía en el aire espeso de la tormenta, luchando contra la corriente, su corazón palpitaba en una mezcla de miedo y determinación. Está bien, calma, solo tienes que llegar, se decía una y otra vez. La imagen de Sofía, tan cerca y tan lejos a la vez, le daba fuerzas. Pero ahora también surgía en su mente la de Luis, con su sonrisa inconfundible. Una mezcla de compasión y angustia lo invadía. No puedo fallarles, pensó, cada vez que una ola lo empujaba hacia atrás, la frustración se estrellaba contra su pecho. Fue entonces cuando oyó un nuevo grito, esta vez claro en medio del rugido del mar. Papá. La voz de Luis era un faro que lo guiaba, un grito lleno de esperanza. Pedro centró todos sus sentidos en esa dirección, como un imán que lo llevaba hacia su hijo, las burbujas de aire ascendían mientras sus piernas se esforzaban por llevarlo más rápido. Fue en ese preciso momento que vio la silueta de Luis entre las olas, vulnerable y tambaleándose. Un frío helado se le metió en los huesos al imaginar a su hijo solo en el agua, luchando con su propio miedo. Luis. Aguanta, gritó con todas sus fuerzas, una súplica que se levantaba en el aire como un ave en vuelo. La desesperación lo mantenía enfocado, cada distancia entre ellos se reduciría aunque el océano intentara lo contrario. Con cada brazada, su voluntad se hacía más fuerte, una tormenta de amor y valentía chocando contra la desesperación del momento. Al fin, Pedro alcanzó a su hijo, atrapado en un torbellino de agua. Luis, con los ojos abiertos de terror, lo miró y su rostro se iluminó con un destello de reconocimiento. Papá. Fue lo único que pudo articular antes de que una ola más grande los empujara a ambos. Agárrate de mí. Pedro le gritó, extendiendo su brazo. Lo tomó del brazo con firmeza y, por un instante, el tiempo se detuvo. Su conexión era palpable, una corriente más fuerte que cualquier monstruo que el mar pudiera crear. La fuerza del amor se entrelazaba con la necesidad de salvarlo. No te soltaré, aseguró, sintiendo que su corazón latía fuertemente, navegando a través de la tormenta. Y con cada súplica silenciosa, cada pedazo de conciencia, Pedro empujó hacia atrás contra las olas, sintiendo que la vida de su hijo dependía de su ímpetu. Vamos, hijo. Con su aliento entrecortado, nadaron juntos, cada movimiento una lucha titánica. La lanza del viento y la presión del agua parecían querer separarlos, pero la fuerza de su lazo era impenetrable. Lentamente, comenzaron a avanzar, como gladiadores que batallaban contra un coloso inflado de olas. De pronto, un nuevo grito llenó el aire. Sofía, desde la lancha, estaba de pie, su pequeña figura temblando pero firme. Papá. Luis. El horror y la impotencia en su voz eran tan tangibles que Pedro casi temió que el mar se lo llevara también. Sofía, gritó, intentando hacer que su voz la atravesara, que la calma de su presencia la envolviera. Pero el tumulto de la tormenta hacía eco de su desesperación. ¿Puede que su hija también corriera peligro? El agua lo rodeaba, y mientras dirigía su mirada hacia Sofía, el pánico lo invadió. ¿Qué le esperaría a su familia si no lograba llevar a sus hijos a un lugar seguro? Con un último esfuerzo, apretó los dientes y nadó con todas sus fuerzas, impulsado por el amor por sus hijos. Justo cuando la esperanza comenzaba a apretar su pecho, una sombra enorme se alzó a su alrededor. Algo desconocido emergía de las profundidades, un movimiento que parecía devorarlo todo. Pedro sintió que el mundo se congelaba, el mar se convertía en un lugar oscuro y aterrador. La amenaza del océano se hacía tangible, y una voz en su interior le susurraba que esta vez podría perderlo todo. Entonces, se dio cuenta de que el tiempo se había detenido una vez más.
Su mirada se encontró con la de Luis, y sin saber cómo, supo que podrían enfrentar lo que fuera, juntos. ¿Pero podría salvarlos a todos antes de que el mar decidiera engullirlos? El agua se agrietaba a su alrededor, y el corazón de Pedro latía como un tambor, presagiando la inminente tormenta que se desataba en su interior. El oscuro abismo que surgía de las profundidades parecía tener vida propia, como si la misma naturaleza se le opusiera en un desafío. ¿Qué es eso?, pensó, mientras su mirada se centraba en la sombra que se cernía sobre ellos. Un destello plateado lo alcanzó a deslumbrar por un instante. Se obligó a hacer caso omiso al silencio aterrador que lo envolvía. La voz de su hijo aún resonaba con una claridad imperecedera. Esa sentencia lo mantenía a flote, incluso en la oscuridad. «Papá, ¿qué hacemos?». Luis apenas podía sostenerse, sus brazos y piernas se debatían enérgicamente mientras la fuerza del mar intentaba separarlos. «Confía en mí, hijo». «No te soltaré», le respondió Pedro, esforzándose por equilibrar su propio miedo con la fortaleza que Gabriela le había enseñado. Recordó cada charla, cada risa compartida, cada abrazo que lo hacía sentir completo. Y ahora, aquí estaba, en medio de esta batalla por la vida, luchando por lo que más amaba. El estruendo de una ola lo desvió de sus pensamientos y volvió a mirar hacia Sofía, quien permanecía en la lancha. Su figura se recortaba contra el cielo oscurecido, y Pedro percibía la angustia en su rostro. Algo en su mirada le hizo sentir que su hija sabía más de lo que parecía. Los músculos de Pedro ardían mientras continuaba nadando, cada brazada era un roce de fe contra la incertidumbre. Fue en ese instante que la sombra se reveló, un enorme pez, más grande que cualquier cosa que hubiera visto antes, emergió de las profundidades, deslizándose con una gracia majestuosa. Pero su presencia, en lugar de tranquilidad, generaba terror. El monstruo del mar había despertado. Pedro sintió que la adrenalina le subía por el cuerpo. No tiene que terminar así, se dijo a sí mismo. Agarró más fuerte la mano de Luis, y sintiendo que sus corazones latían al unísono, decidió enfrentarse al desafío. «A tu lado, siempre», murmuró, como un mantra de guerra. Con cada ola que venía, Pedro luchaba contra el avance del pez. Sabía que no se trataba solo de su vida, sino de la de sus hijos. «Sofía, agárrate de algo. Mantente en la lancha», gritó, esperando que su voz pudiera salvarla del pánico que la envolvía. Sin embargo, en su pecho se gestaba una creciente sensación de que la verdadera lucha podría estar apenas comenzando. «Vamos, Luis. Nada hacia mí». Pedro empujó sus piernas con fuerza, impulsando su cuerpo hacia el pez que amenazaba con devorar su esperanza. En su mente se filmaba un breve recuerdo de su infancia, cuando soñaba con aventuras épicas y héroes valientes. Ahora, esa imaginación cobraba vida en la tormenta. A medida que se acercaban al monstruo, no pudo evitar pensar en lo que habían dejado atrás: la casa llena de risas, los veranos compartidos. Todo eso estaba en juego. Por un instante, sintió que el tiempo se detenía, ni el rugido del mar ni la angustia en su mente podían opacar el amor que lo guiaba. Se miró a sí mismo y se dio cuenta de que no solo eran sus hijos lo que debía proteger, sino su propio legado como padre. Una ola más rompió sobre ellos, y Pedro se preparó para lo peor. Pero en ese momento, sintió una segunda corriente de poder que lo iluminó de adentro hacia afuera, una fuerza de pertenencia, de lucha y conexión. Era Sofía, y su mirada había revelado la verdad que aún no había visto. «Luis, aférrate a mi lado, no te apartes», le ordenó, mientras se movía en un arranque de coraje. La conexión con el mar, el monstruo y el abrazo de su familia se fundían en un solo propósito: proteger a los suyos a toda costa. «Voy a derrotarlo, voy a salvarlos», pensó mientras encaraba su destino. Sabía que necesitaban un plan, y rápido. La sombra del pez se movía hacia ellos, y una sola pregunta lo impulsaba: ¿podría convertirse en el héroe que sus hijos necesitaban?
Pero en ese intento de mantenerse a flote, algo en su pecho presionaba, y Pedro no pudo evitar preguntarse si el poder que había descubierto sería suficiente cuando la tormenta decidiera soltar su furia completa. El mar seguía rugiendo, pero en el corazón de Pedro latía un nuevo tipo de fuerza. En sus brazos, Luis se aferraba con desesperación, su mirada llena de temor contrastaba con la determinación que brotaba en Pedro. Debemos nadar hacia la lancha, hijo. Juntos, dijo con una voz firme. Aquella voz interna que antes temía, ahora se transformaba en un motor de valentía. Mientras nadaban hacia la seguridad, el océano parecía enfurecerse aún más, desafiando su esfuerzo con cada ola que se alzaba. El temor por su hija en la lancha y la presión de no decepcionar a Luis lo impulsaban como nunca antes. «Mira. Allí están», gritó Luis, señalando una sombra en el agua que se movía rápidamente. Era Javier, luchando contra la corriente, su rostro pálido reflejaba la batalla que estaba librando. Era el momento para demostrar lo que significaba tener coraje. «Voy por él. Espera aquí». Pedro no dudó. Con un empujón de fuerza, se lanzó hacia su amigo. Sintió cada músculo de su cuerpo protestar, pero la necesidad de ayudar era más grande que el agotamiento. Cuando llegó a Javier, el miedo en sus ojos era evidente, estaba agotado, casi rendido. «Agárrate de mí, Javier. No te sueltes», dijo Pedro, con una seguridad que aún no sentía por completo. Con cada movimiento, arrastró a su amigo hacia la dirección de la lancha, sintiendo que la vida de Javier dependía de sus hombros. Con esfuerzo, juntos comenzaron a avanzar, pero el mar seguía siendo un adversario formidable. En la distancia, la figura de Sofía permanecía firme, observando y gritando palabras de aliento que resonaban incluso sobre el viento enojado. Cada llamado, cada «tú puedes, papá», encendía la llama de determinación que necesitaba para seguir adelante. Pedro, a pesar del desgaste, se sintió revitalizado. Finalmente, lograron alcanzar la lancha. Sofía, al verlos, dejó escapar un grito de alegría. «Papá». Lo lograron. El abrazo que compartió con su padre fue como un bálsamo para el alma. Pero la lucha aún no terminaba. Había más hombres atrapados en las tormentas y aunque el peligro se palpaba, la esperanza empezaba a alzarse entre la oscuridad. «Debemos volver. No podemos dejar a nadie atrás», dijo Pedro, mirando a su hija. En sus ojos, vio la comprensión de lo que eso significaba. Una chispa de valentía iluminó el rostro de Sofía. «Voy contigo, papá», respondió con una firmeza que sorprendía a Pedro. «No, Sofía. Es peligroso», intentó protestar, pero ella lo miraba con la intensidad de un pacto invisible. Era su equipo, su aventura, su vida. Sin dudar más, pasaron a la acción. En su regreso al mar, Pedro sintió el eco de cada aliento, cada latido, como si todos los hombres a los que tenían que salvar estuvieran junto a ellos, empujándolos a avanzar. Las manos que antes temían el océano, ahora eran un símbolo de resistencia. Juntos, Pedro y su hija enfrentaron cada ola, cada embestida del mar, como guerreros decididos a no rendirse. Mientras buscaban entre las sombras de agua, el amor y la fe en su pequeña misión se volvieron su guía. Con cada rescate logrado, la familia se aproximaba más al triunfo. Luis, Javier y otros hombres se unieron a ellos, apoyando a Pedro mientras Sofía, con su energía contagiosa, inspiraba a cada uno a seguir adelante. La comunidad se sentía unida como nunca antes, y el amor, como un faro, guiaba su camino. Las horas pasaron, el mar empezó a calmarse, como si sintiera la valentía en el aire. A medida que las nubes se despejaban, el sol se asomaba tímidamente, prometiendo un nuevo comienzo. Finalmente, tras rescatar a todos los hombres, Pedro se detuvo al borde de la lancha, mirando a Sofía, que brillaba más que nunca. «Siempre juntos, ¿verdad?», le preguntó con una voz llena de emoción. «Siempre, papá», ella sonrió,
y esa simple respuesta selló el pacto de amor que jamás se rompería. Mientras regresaban a casa, su corazón latía al unísono con el del pueblo, sintiendo que habían enfrentado la tormenta y salido victoriosos. La familia era su hogar, y volver era un regalo, el ocaso. Pintaba el cielo con colores vibrantes. Pedro alzó su mirada hacia el horizonte, agradecido y emocionado. Esto es solo el principio, dijo, mientras abrazaba a su hija y a sus amigos. Habían sobrevivido y aprendido que el verdadero tesoro estaba en la unión, la comunidad y, sobre todo, en el amor inquebrantable que compartían, y así, en una tarde llena de esperanza, regresaron juntos al pueblo, donde la vida continuaría. Con corazones llenos, supieron que siempre, sin importar qué tan oscura fuera la tormenta, siempre podrían hallar el camino a casa. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que vendrán. Dale like ahora y alimenta el algoritmo, porque tu apoyo hace la diferencia. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final tan esperado. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Hazlo ahora.